Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a empezar a adentrarnos en el electromagnetismo, aunque no con la intención de seguir durante mucho tiempo por aquí. Lo que vamos a hacer por ahora es introducir el concepto de material conductor como material diferente a un material no conductor, aunque en realidad veremos que no son tan diferentes, para después introducir el concepto de equilibrio de un material conductor y lo que sucede mientras se busca ese equilibrio, que es la corriente eléctrica. Vamos a ver qué es la intensidad de la corriente eléctrica y vamos a ver las que podemos denominar las leyes de la intensidad, que son por un lado la ley de Ohm y por el otro lado la ley de Joule. Vamos a quedarnos por ahora en estos conceptos más introductorios. No me entretengo más y vamos a ello. En primer lugar, debemos recordar una cuestión básica para el campo eléctrico. Si tenemos una carga positiva y una carga negativa y sometemos ambas a un campo eléctrico en una dirección cualquiera, por ejemplo este campo eléctrico de aquí, que viene indicado por las líneas amarillas, que también estarían por esta zona del medio, la fuerza que realiza el campo eléctrico sobre cada una de las cargas es igual al producto de la carga por el vector de campo eléctrico, lo cual significa que si las cargas son positivas, se van a ver empujadas a favor del campo eléctrico, esta sería la fuerza que padece la carga positiva, y por el contrario, si la carga es negativa, se moverá en contra del campo eléctrico. Por tanto, si tenemos cargas positivas y cargas negativas, podemos utilizar campos eléctricos para separarlas y mover cada una en una dirección diferente. Esto es clave para definir qué es un sistema conductor. Un material conductor, como todos los materiales, está hecho de átomos y como todos los átomos normalmente son eléctricamente neutros, vamos a suponer que no están ionizados, tienen tantas cargas positivas como negativas. Voy a poner por aquí una serie de cargas positivas rellenando el material y además voy a poner varias cargas negativas, tantas como positivas haya, aunque aquí en el dibujo no me voy a poner a contar si hay las mismas o no. Bien. Este material va a ser conductor, por tanto, yo ahora lo que voy a hacer es suponer que el material es atravesado por un campo eléctrico. Esto no es porque el material sea conductor, lo que voy a hacer es combinar las dos hipótesis, que el material sea conductor y que haya un campo eléctrico atravesándolo. En el momento en el que este campo eléctrico atraviesa el material, como acabamos de explicar, las cargas positivas se van a mover en una dirección y las cargas negativas se van a mover en la dirección contraria. Ahora bien, las cargas negativas crean un campo eléctrico hacia ellas que va hacia el interior, mientras que las cargas positivas crean un campo eléctrico hacia afuera, que emerge de ellas. De tal modo que cuando las dos cargas están juntas, el campo eléctrico total se cancela por el efecto combinado de ambas, el que crea la positiva se cancela con el de la negativa, y estos efectos eléctricos de las cargas no son relevantes a gran escala. Ahora bien, lo que estamos viendo en el sistema conductor de arriba es que el campo eléctrico va a separar las cargas y por tanto el efecto electrostático de cada una de ellas sí que va a ser importante. Y es que cuando haya pasado un cierto tiempo desde que apliquemos el campo eléctrico, muchas cargas negativas habrán pegado a este lado por el que el campo eléctrico entraba y muchas cargas positivas habrán pegado al lado contrario por el que el campo eléctrico salía. Voy a dibujar por aquí líneas de campo eléctrico. Por aquí entraba y por aquí salía. Por el medio, el campo eléctrico en principio tendría que continuar, pero voy a poner estas líneas a trazo porque ya no va a ser así. Esto sería lo que hacía el campo eléctrico antes, pero ahora resulta que por el lado izquierdo el campo eléctrico que crea las cargas negativas, los electrones, estaría orientado en sentido contrario, cancelando ese campo eléctrico que habría antes. Por tanto, ahora aquí no hay campo eléctrico. Y a la derecha las cargas positivas también crearían un campo eléctrico hacia la izquierda, alejándose de ellas, que a su vez también cancelaría el campo eléctrico en esta zona. Y de hecho el campo eléctrico va a ser anulado en general en todo el interior del material conductor. Es decir, que en el interior del material conductor llega un momento en el que el campo eléctrico es exactamente igual a 0 voltios partidos por cada metro. Las cargas se colocan de tal forma que el campo eléctrico se anula en el interior. Las negativas se van a la zona por la que el campo eléctrico estaba entrando y las positivas se van a la zona por la que el campo eléctrico estaba saliendo. Este sería el caso que llamamos de equilibrio. Un conductor en equilibrio es un conductor en el que las cargas están colocadas de tal forma que no hay campo eléctrico en su interior. Voy a repetir esto. Si el conductor está en equilibrio, en su interior vamos a tener un campo eléctrico igual a 0 voltios por metro y además la cantidad de cargas sueltas, vamos a llamarlas cargas libres,
es igual a 0. No hay cargas libres en su interior, es decir, que si hay positivas y negativas, todas van a estar ligadas entre ellas de forma que la carga total se cancele, y no hay campo eléctrico. Esto solo en el interior. En la superficie, por supuesto, podrá haber cargas. De hecho, en el esquema tenemos cargas en las dos superficies, por las que entraba el campo y por la que salía el campo. Donde no va a haber carga ni campo es en el interior. En la superficie no hay ningún problema. Pero si ahora tenemos en cuenta, además, que el campo eléctrico indica hacia dónde se reduce el potencial eléctrico, porque es menos el gradiente del potencial, podemos llegar a otra conclusión muy interesante. El hecho de que en el interior de un conductor en equilibrio no haya campo eléctrico, lo que nos está diciendo es que el potencial no se reduce en ninguna dirección. Es decir, en el interior de un conductor eléctrico no hay ninguna dirección en la que el potencial se reduzca, y por tanto tampoco hay ninguna en la que el potencial aumente. El potencial, por tanto, es igual en todas partes. Si el conductor está en equilibrio, otra conclusión va a ser que el potencial eléctrico, los voltios a los que está sometido el conductor, es homogéneo. Es decir, todo el material conductor tiene exactamente la misma cantidad de potencial eléctrico o de voltios. Si esta cara de aquí está a 100 voltios, esta otra cara de aquí también estará a 100 voltios. Y si me voy al interior del conductor, por aquí también tendré 100 voltios. No va a haber en la zona interior, insisto, ni campo eléctrico ni cargas, pero sí que va a haber potencial, y el potencial va a ser exactamente el mismo en todas partes. Esto es lo que define un conductor en equilibrio, y de hecho es lo que utilizamos para definir qué materiales son conductores y qué materiales no lo son. Si un material, cuando le introducimos un campo eléctrico, recoloca todas sus cargas para cancelar este campo eléctrico, hablamos de un material conductor. Y si un material, cuando le aplicamos un campo eléctrico normal y corriente, no es capaz de hacer esto, y por tanto el campo eléctrico se queda dentro, es un material no conductor. El concepto en sí realmente depende de muchos factores. Tenemos materiales clasificados como conductores o no conductores, pero realmente esto puede depender de la temperatura, de la presión y de demás cosas. De hecho, la inmensa mayoría de los materiales van a cambiar si son conductores o no según la temperatura y la presión. Lo que sucede es que los clasificamos en temperaturas y presiones que decimos normales. Ahora bien, ¿por qué decimos que el material es conductor si es capaz de hacer esto con las cargas y no es conductor si no? Pues básicamente porque en un material conductor, cuando aplicamos un campo eléctrico, como hemos visto, las cargas se desplazan y por tanto aparece lo que llamamos la corriente eléctrica, en la situación en la que todavía no se ha alcanzado el equilibrio. En estas circunstancias tenemos la zona conductora, que va a ser, por ejemplo, esto de aquí, e introducimos un campo eléctrico en el conductor, que no tiene por qué ser constante, el campo eléctrico que sea. Aunque es mucho más habitual hablar de diferencias de potencial. Podemos decir que, por ejemplo, aquí hay 100 voltios de potencial y que aquí hay 50 voltios de potencial. Siempre hay una zona que tiene más potencial que la otra. La que tiene más le ponemos un más, no porque el potencial sea positivo, sino porque es el mayor. Y a la que tiene menos le ponemos un menos, de nuevo, no porque el potencial sea negativo, sino porque es el potencial pequeñito. Y le vamos a llamar fuerza electromotriz epsilon, o tensión eléctrica, o voltaje, o algunos otros nombres, a esta diferencia de potencial. La fuerza electromotriz va a ser V más menos V menos, que en este caso de aquí arriba, por ejemplo, sería igual a 50 voltios. Esto es cuánto cambia el potencial desde un extremo del conductor hasta el otro. Si el material es conductor, como hemos visto, esto va a provocar el movimiento de cargas. Concretamente, las cargas negativas se moverán en contra del campo eléctrico y las cargas positivas se moverán a favor del campo eléctrico. Pero como las cargas positivas, que suelen ser los protones, tienen mucha más masa que las cargas negativas, en general las que se van a mover son las negativas, los electrones. Por tanto, cuando aplicamos un campo eléctrico a un material conductor, lo que más se va a mover y va a destacar son las cargas negativas. Por motivos históricos se suele considerar que son las cargas positivas las que se mueven, dado que el concepto de corriente eléctrica se definió mucho antes de descubrir el electrón. Pero es importante tener esto en cuenta, lo que se mueve realmente son los electrones y se mueven en contra del campo eléctrico. Y vamos a llamar intensidad a la derivada de la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor cada segundo. Es decir, que si yo corto el conductor en una sección concreta, como esta de aquí, la cantidad de cargas negativas, en principio,
que atraviesan el conductor cada segundo, medidas en coulombios, son la intensidad. La intensidad es cuántas cargas atraviesan un tramo de conductor por cada segundo. Por tanto, las unidades de la intensidad eléctrica podríamos decir que son los coulombios partidos por cada segundo, pero la unidad internacional más habitual es el amperio, que se suele escribir con A mayúscula. A su vez, si tenemos en cuenta que el corte da lugar a un cierto área, es decir, que cuando cortamos el conductor hay un área del corte, por ejemplo, si el conductor tuviese forma de cilindro, al cortarlo nos quedarían trozos de círculo, podemos hablar de la cantidad de corriente que atraviesa cada metro cuadrado de ese corte. Es decir, que si el área del corte es esto que hemos marcado aquí, la figurita que queda cuando cortamos el conductor de lado a lado, se puede definir la densidad superficial de corriente, J, como la cantidad de intensidad que atraviesa esa sección del conductor dividida por el área. Entonces, esta densidad superficial de corriente se mediría en amperios partidos por cada metro cuadrado. La densidad superficial de corriente puede ser útil en ciertos contextos que veremos en otra ocasión, pero queda aquí ya presentada. Corriente partida por área es la densidad superficial de corriente J. Y ahora vamos a ver qué relación hay entre la corriente eléctrica que se produce y la fuerza electromotriz que se ha aplicado al conductor. Y esto nos lleva nada más y nada menos que a la ley de Ohm. Ohm descubrió que la fuerza electromotriz era igual a la resistencia del conductor multiplicada por la intensidad. Y aquí la protagonista evidentemente es la resistencia. La resistencia es cuánto se opone el conductor a que aparezca corriente eléctrica en su interior. De hecho, es un concepto muy similar a la masa. Cuando un objeto tiene una masa muy grande es más difícil acelerarlo, y cuando un conductor tiene una resistencia muy grande es muy difícil que aparezca corriente eléctrica en él. Es decir, que ante una misma fuerza electromotriz, si la resistencia es muy grande, la intensidad es muy baja, pero si la resistencia es muy baja, la intensidad será más grande. Esto nos lleva, por supuesto, a poder decir que la resistencia es la fuerza electromotriz aplicada entre la intensidad que aparece, o alternativamente a decir que la intensidad que aparece en un conductor es igual a la fuerza electromotriz dividida entre la resistencia. Y otra ley muy importante cuando tratamos con conductores que no están en equilibrio es la ley de Joule. La ley de Joule es la que define el consumo eléctrico de un conductor cuando aparece una corriente eléctrica en él y nos permite calcular la potencia que consume en vatios esa corriente o que tiene asociada esa corriente. La potencia, como siempre, va a ser la cantidad de trabajo realizado, en este caso trabajo eléctrico, derivado, y aquí vamos a usar la regla de la cadena. En vez de derivar con el tiempo, vamos a calcular la cantidad de trabajo que se realiza por cada carga del conductor y lo vamos a multiplicar por la derivada de la carga con el tiempo. El primer concepto, que es energía partido por carga, es precisamente la fuerza electromotriz, la diferencia de potencial que se le está aplicando a cada carga, porque eso es energía partido por coulombio. Y este segundo término de la derivada de la carga con el tiempo era precisamente la intensidad. Por tanto, la potencia asociada a una corriente eléctrica es la fuerza electromotriz multiplicada por la intensidad. Y si tenemos en cuenta la ley de Ohm, sustituyendo se puede llegar también a resistencia por intensidad al cuadrado o alternativamente fuerza electromotriz al cuadrado dividida entre resistencia. Y estas dos leyes, la ley de Ohm y la ley de Joule, juntas podríamos decir que son las leyes de la corriente eléctrica en un conductor. Cabe destacar de todos modos que estamos hablando en todo momento de conductores que no están en equilibrio. Tenemos un material conductor, le aplicamos un campo eléctrico, el conductor no está en equilibrio, aparece corriente eléctrica, que es lo que acabamos de explicar, para que las cargas se posicionen de la forma idónea. Y cuando todas las cargas han llegado a su destino y el campo eléctrico interior se ha cancelado y el potencial a un lado y al otro se han igualado, que es lo que se consigue siempre al final, tenemos que ya desaparece la corriente y tenemos un conductor en equilibrio. Precisamente lo importante de los circuitos eléctricos es conseguir hacer que el conductor deje de estar en equilibrio aplicándole una diferencia de potencial. Pero si quitamos la fuente que garantiza que ese equilibrio se rompe, la corriente desaparece y el circuito no funciona. Por eso, para que un circuito funcione, es necesario un suministro constante de potencial eléctrico que se asegure de que el circuito no llega a estar en equilibrio, porque un circuito en equilibrio no tiene corriente. Y esto sería todo. Los conceptos que hemos visto hoy parecen bastante sencillos, realmente no tienen mucha complicación,
pero veremos que cuando empecemos a combinar con las ideas de campo eléctrico, campo magnético y demás, la cosa se complica hasta límites insospechados. De hecho, es precisamente en este mundo de la corriente eléctrica y sus efectos electromagnéticos donde aparecerá, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, o más bien lo que dará pie a ello históricamente. De todos modos, como anticipaba al principio, no he comenzado este sendero para seguir continuando en él por ahora. Para poder seguir continuando, necesito todavía algunos otros conceptos básicos que todavía no están explicados en ningún vídeo. Así que en la siguiente clase de física no voy a seguir por aquí, sino que voy a hablar del concepto de presión, lo cual abrirá las puertas a la termodinámica y a la física de fluidos más en detalle. Como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente.